Buen día a todos, ¿cómo les va? Estamos en otra mañana gris, fría de este otoño. Estamos por comenzar la penúltima clase del curso. ¿Quién diría que este curso, este redictado iba a terminar siendo todo virtual, ¿no? Vamos a empezar con la unidad 3, la de termostática. Y vamos a hablar de temperatura, de la ley cero de la termodinámica, termómetros y escalas termométricas. Para arrancar con eso, la propuesta como un experimento, a ver si sale algo, me gustaría ver qué concepto tienen ustedes de temperatura. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando hablamos de temperatura? Entonces, lo que voy a hacer es invitarles a que vayan a esta página, menti.com, y allí entren en el código 2286, y ahí les va a dar la posibilidad de que entren hasta 5 palabras. 5 palabras o 2 palabritas, combinación, tienen hasta 25 caracteres. 5 palabras relacionadas con temperatura. ¿Sí? ¿Cuál es la idea de esto? Vamos a hacer una nube de palabras y vamos a ver qué es lo que ustedes relacionan, qué vinculan con la temperatura. Acá está el resultado de lo que ustedes escribieron. Claramente, lo que asocian con temperatura es el calor, el frío también. Acá esta aplicación no se da cuenta si la escriben con o sin acento. Se ve que para muchos el acento no es algo importante, pero más allá de eso, se nota que el frío, el calor, el clima, termómetros son las cosas con las que más relacionan. Grados, centígrados, acá lo escribieron separado, acá juntos también lo relacionan, varía en día y noche. Bueno, ven que hay una serie de cuestiones con las que nosotros asociamos a la temperatura, pero en principio esas cuestiones tienen por ahí un grado de subjetividad cuando nosotros decimos que algo está frío o caliente, porque tiene que ver con la propiedad del material. Por ahí no nos da lo mismo cuando nosotros tocamos una madera fría o un metal frío, ¿no? Porque tenemos una sensación distinta de eso. Inclusive está como eso de que así como lo caliente quema, está esa expresión de me quemó de frío que estaba también. Entonces, en ese contexto, un factor importante en todo esto tiene que ver con poder medir y cuantificar la temperatura. Entonces, de lo que vamos a hablar hoy tiene que ver con definir el estado de algo que esté en la misma temperatura y cómo la podemos medir. Esto que aparece acá más chiquitito, que a alguien le parecía importante, es algo que tiene que ver desde el punto de vista de la física con un aspecto fundamental de la temperatura, que es cómo medirla. Así que vamos a empezar hablando de ello.
Y como primera medida de esto, lo que vamos a decir es, conceptualmente, ¿a qué nos vamos a referir cuando algo tiene la misma temperatura? ¿Sí? Eso es la ley cero de la termodinámica, que es meramente conceptual, pero sumamente importante para el proceso de medición. Supongamos que tenemos tres sistemas ABC, de los cuales el A y el B están separados por algo que denominamos aislante. Eso quiere decir que es algo que no permite que se vinculen los sistemas A y B. Pero a su vez los A y B están sí vinculados al sistema C por algo que llamamos conductor. Conductor, en los términos de esta asignatura, va a ser algo que va a permitir que se vinculen. ¿Sí? Ese es el concepto que vamos a usar. Entonces, lo que esta ley cero de la termodinámica plantea es que si el sistema A está en equilibrio térmico, está a la misma temperatura que el sistema C, y el sistema B también está a la misma temperatura que el sistema C, entonces lo que vamos a concluir es que el sistema A y el sistema B están en equilibrio térmico también, están a la misma temperatura. ¿Sí? Esto puede parecer muy obvio, es sumamente conceptual y tiene que ver justamente con lo que implica medir algo. ¿Sí? Porque el sistema C podría ser un instrumento de medición que una vez que está en equilibrio térmico con el sistema A, sin variar sustancialmente las propiedades del sistema A, nos va a permitir medir la temperatura del sistema A. Y si entonces luego medimos la temperatura del sistema B a partir del sistema C, y medimos la misma temperatura que tenía el A, podemos concluir que A y B tienen la misma temperatura. ¿Sí? En términos un poco más lógicos y matemáticos, lo que implica esto es que si A es igual a C y B es igual a C, entonces A es igual a C. Algo así como la transitividad que en diversos temas de la matemática aparece. ¿Sí? Pero esto es una cuestión conceptual fundamental como para comenzar a hablar de lo que significa que un sistema esté en equilibrio con otro y nos dé alguna información. Bien, ahora tenemos que ir al concepto de medir la temperatura en el sistema en términos más instrumentales, ¿sí? ¿Cómo hacemos para medir la temperatura? Y lo que se ha observado es que hay sólidos y líquidos que cambian alguna propiedad cuando están en contacto con algo que está frío o caliente. Entonces, ese concepto de frío o caliente subjetivo que uno puede tener, la idea es poder cuantificarlo, mensurarlo, a través de alguna de las propiedades de esos sólidos o líquidos, de esos objetos. Lo que antes, por ejemplo, se hacía para medir la temperatura corporal, cuando yo tenía la edad de ustedes y estudiaba en la universidad, era utilizar estos termómetros que contenían mercurio dentro. Hoy día ya no se usan esos termómetros, el mercurio es muy tóxico, muy contaminante, entonces se usan unos digitales de estado sólido, tienen otro principio de funcionamiento e inclusive desde la
la aparición de la gripe A en 2009 y hoy día con esta pandemia se han puesto muy de moda, digamos, estos termómetros infrarrojos que miden sin contacto. Sobre estos no vamos a hablar porque involucra conceptos de radiación que recién lo ven los del profesorado al final de la asignatura física, y algo se les puede llegar a contar a los de agronomía que no ven radiación en su carrera. Nosotros vamos a comentar un poco de estos dos. Los de líquido, básicamente, lo que tienen es un formato de un contenedor que tiene una pared delgada, que permite, al ser muy delgada, conducir ese calor para generar ese equilibrio térmico con lo que se quiere medir. Y dentro de ello tienen un líquido, que ese líquido usualmente era mercurio para la medición de temperatura corporal, o etanol para la medición de la temperatura ambiente, y un capilar a través del cual el líquido subía o bajaba su nivel en función de la temperatura. Porque vamos a ver en la próxima clase que los líquidos cambian su volumen con la temperatura. Al aumentar su volumen, el líquido empieza a ocupar un mayor espacio en la columna de este capilar, y lo que se hace es relacionar la altura sobre el capilar con la temperatura. En el caso de los termómetros que se utilizan hoy día, el principio de funcionamiento es electrónico. Hay un circuito eléctrico detrás de ese termómetro. Hay unas resistencias, que es algo que vamos a aprender en física. Unas resistencias, que es algo que se opone al paso de la corriente. Al menos corriente habrán escuchado la palabra, es lo que hay en los enchufes. Y esas resistencias cambian su valor al cambiar la temperatura del entorno. Entonces, de esa forma, a través de un procesador, se puede calcular la temperatura que se está censando, y luego se muestra en esto que representa el display de LCD, el cristal líquido, que nos muestra el valor de la temperatura. ¿Sí? Eso, hablando de los sensores de temperatura, el cambio tecnológico que ha habido en los últimos 20 años. Fíjense que esta imagen que les estoy mostrando es de una patente de una compañía que estaba patentando un termómetro digital, y lo estaba patentando en 2007. ¿Sí? El cambio en torno a estos termómetros se dio en un lapso de los últimos 20 años como mucho. Otra forma de medir la temperatura, y que es un sistema que hay mucho en las casas, tiene que ver con unas tiras de dos metales pegadas. Dos metales que van a tener propiedades distintas, respuestas distintas a la temperatura. Y lo que ocurre con los metales, con los sólidos, es que también cambian su volumen, su longitud, cuando están en presencia de calor. Entonces, si ustedes someten al calor esta tira bimetálica, lo que hace es que se curva. Después en los videos complementarios le van a encontrar, todavía no los seleccioné, pero cuando los seleccione van a encontrar algún ejemplito de esto para que lo visualicen. Es muy simple. O Ruy también había
en algún momento lo había hecho, yo no lo pude preparar, pero es algo que se ve muy claro. Y esto lo pueden encontrar en los hornos de las cocinas. La aguja que mide la temperatura del horno es un sistema como el que está diagramado acá, un espiral bimetálico que se va curvando, perdón, y en el caso del espiral se va espiralando más, y lo que hace entonces es que con esta aguja que está sujetada en un extremo, se vaya girando y nos vaya indicando la temperatura. ¿Sí? Entonces, claramente, acá vemos que además de tener algo que responda con la temperatura, lo que precisamos es tener una escala de esas temperaturas. Algo que nos diga cuánta temperatura tenemos en el sistema. Y eso es de lo que vamos a charlar ahora. Las escalas de temperatura están definidas ya desde hace muchos años. Una de las más usadas por nuestra cultura es la escala Celsius, a veces conocida como centígrados, y es la que toma como referencia dos estados del agua. Por un lado, la temperatura de congelamiento del agua, es decir, cuando tenemos el agua a una temperatura tal que coexiste con el hielo, y la otra es la condición en la que el agua está hirviendo, es decir, que el agua coexiste con el vapor de agua. Celsius definió a esas dos temperaturas como las temperaturas de 0 grados y 100 grados, arbitrariamente. ¿Sí? A partir de esta definición, entonces generó una escala de 0 a 100 grados, que es la que nosotros conocemos como la escala de centígrados, estrictamente son los grados Celsius. ¿Sí? Esta escala surge como alternativa, como complemento a la que previamente había determinado Fahrenheit en 1724. Fahrenheit había utilizado para definir su escala otros dos puntos. Uno de ellos es una mezcla de agua con hielo a la cual se le agregó esta sal, que es un cloruro de amonio, y que esto lo que hace es permitir llegar a temperaturas más bajas aún que las del agua con el hielo. ¿Sí? Esto es lo que se conoce como mezclas frigoríficas. Una forma casera de hacerlo es agregarle cloruro de sodio, sal común. Con eso se puede bajar unos 10 grados centígrados la temperatura de la mezcla de agua con hielo. Esto a veces es usado en las fiestas, cuando uno hace una reunión, o hacía en épocas previas a la pandemia, en la que tenía bebida en su casa que quería mantener fría y estaba excedido en su heladera, entonces uno puede conseguir un recipiente donde pueda poner una mezcla de agua y hielo, y si además le agrega sal, va a conseguir bajar aún más esa temperatura. ¿Sí? Así que eso es una de las referencias que usó Fahrenheit para tener en su escala.
Y la otra que usó era la temperatura del cuerpo humano. Él tomó como un estándar esa temperatura y definió a esas temperaturas como 0 y 96 Fahrenheit. Ese 96 puede parecer un número tal vez muy arbitrario, pero tengan presente que 96 es 12 por 8. Y 12 es un número muy divisible. No por nada nosotros manejamos la docena de cosas, y eso viene del comercio en tiempos remotos, ¿sí? Porque 12 es un número que es divisible por 2, por 3, por 4 y por 6. Es muy divisible. Entonces, en ese sentido, esta escala de 96 grados era una escala muy divisible, ¿sí? Porque además era divisible por 2 varias veces. Entonces, de esa manera, así define Fahrenheit esa escala. Esta escala es culturalmente muy usada todavía en los países anglosajones, ¿sí? Si bien en el sistema internacional hoy día la unidad de medida que hay para la temperatura es el Kelvin. Es una escala que fue definida más cercana en el tiempo y tiene que ver con otra propiedad que vamos a ver la próxima clase y que es la relacionada con que los gases también cambian sus propiedades con la temperatura. En particular, si nosotros tenemos un gas encerrado en un recipiente, lo que va a cambiar al calentar ese gas va a ser la presión interna del mismo. Entonces, Kelvin hizo muchas experiencias en torno a esto con distintos gases, midió la presión para distintas temperaturas, midiéndolas utilizando la escala Celsius, y lo que encontró fue un gráfico como este. Fíjense, presten atención a esta escala, que es la escala en grados Celsius, en el eje de las X, y en el eje de las Y, la presión. Entonces, para distintos gases, él medía cómo variaba la presión con la temperatura y encontraba una respuesta lineal. Y llegaba hasta lo más frío que en su época le permitía medir, ¿sí? De lo más caliente a lo más frío con esos gases. Lo que Kelvin encontró es que si extrapolaba todas esas rectas y las continuaba hasta la condición de presión cero, todas ellas se cortaban en un mismo punto que se correspondía con menos 273,15 grados centígrados Celsius. Entonces, él definió a esa temperatura como la temperatura de 0 Kelvin, donde la presión es 0, y a partir de ahí, con una variación equivalente a la de los grados Celsius, definió la escala en kelvins, que no son grados Kelvin, son kelvins, la medida de temperatura. Y hoy día es la medida definida, usada por el sistema internacional. ¿Sí? Todas estas escalas, obviamente, se relacionan en función de cómo se
se vinculan esos puntos que decíamos que cada uno definió, y entonces existen tablas de conversión que nos permiten pasar de una escala de temperatura a otra. En particular, nosotros vimos 3 escalas, así que hay 6 fórmulas para convertir esas escalas de una a otra de ellas. Esto es todo lo que tenía para contarles. Esta clase está basada en estas secciones de los libros Sears y Serway, y ya está en los archivos de cátedra disponible la práctica de termostática de esta unidad, de la cual ustedes van a poder hacer con la clase de hoy hasta el problema 6 inclusive. ¿Sí? Así que con esto terminamos la clase y bueno, quedamos abiertos a cualquier consulta, comentario, si quieren empezar a trabajar con esto o si tienen consultas de cualquiera de las clases de las unidades anteriores. Si podría explicar el ejercicio 35 de hidrostática. Un objeto cilíndrico de radio 1 centímetro con densidad de 0,2 gramos por centímetro cúbico y un volumen total de 8 centímetros cúbicos está flotando verticalmente en el agua. ¿Cuál sería el volumen del cilindro que estaría sumergido si la tensión superficial fuera despreciable? Esto es un problema estándar de flotación. Tiene un radio, dijimos, de 1 centímetro, una densidad ρ de 0,2 gramos por centímetro cúbico y un volumen de 8 centímetros cúbicos. 8 centímetros cúbicos. Bueno, lo primero que tenemos es que considerar el peso de este objeto, y su peso es m por g, va a ser igual a ρ por b, donde ρ es su densidad, b es su volumen y g es la constante gravitatoria. Por otro lado, consideramos el empuje. El empuje va a ser igual a la masa del líquido desalojado, en este caso es agua, por G. O sea, el empuje es igual al peso del volumen de líquido desalojado. Así que esto va a ser igual al ρ del agua por el volumen sumergido por G. Y entonces, como sabemos que
esto está flotando, lo que tenemos que hacer es igualar el empuje con el peso. Eso es lo que nos permite flotar, que ambas cantidades, empuje y peso, sean iguales. Así que lo que hacemos es escribir estas dos cantidades. Igualando cada una de ellas. Vemos que a ambos lados tenemos la constante gravitatoria, así que lo que va a ocurrir es que las cancelamos y finalmente podemos pasar dividiendo la densidad del agua y entonces determinar el volumen sumergido, ¿sí? Esa es la primera parte del problema. Ahí, reemplazando entonces los valores de la densidad, que lo tenemos como dato aquí, del volumen del cuerpo, que lo tenemos como dato aquí, y la densidad del agua, que es una cantidad conocida. Con eso podemos calcular el volumen sumergido que es la primera parte del problema. En la segunda parte del problema, nos pide ahora que si consideramos la existencia de tensión superficial a una temperatura de 25 grados, dice cuál sería entonces el volumen sumergido si el ángulo de contacto es de 31 grados. Bueno, para ello vamos a repasar el concepto de tensión superficial. Esa fuerza de tensión superficial, que es proporcional al coeficiente de tensión superficial por 2πr por el coseno de θ, es la responsable de que dentro del capilar el líquido suba. Ahora, si nosotros tenemos un cilindro cerrado, lo que va a hacer esta fuerza de tensión superficial es actuar sobre el exterior del cilindro. El líquido va a querer subir sobre el exterior del cilindro. Por ende, la fuerza de reacción, porque esto es la fuerza de tensión superficial sobre el líquido, es hacia arriba. Pero entonces hay una reacción de la fuerza a la fuerza de tensión superficial sobre el cilindro que va a ser hacia abajo, ¿sí? Entonces ahora nosotros, además de tener el peso y el empuje, el peso actuando hacia abajo y el empuje actuando hacia arriba, vamos a tener la fuerza de tensión superficial actuando hacia abajo, la reacción a la fuerza de tensión superficial, ¿sí? O sea, el resultado de lo que nosotros vamos a tener se va a escribir así. Va a ser el empuje, va a equilibrar ahora al peso y a la fuerza, de tensión superficial total. Así que eso
va a tener una expresión en la cual ahora va a haber que incluir al término de tensión superficial. Va a estar esta expresión más este término. ¿Sí? Y entonces ahora el volumen sumergido va a tener una expresión corregida, o tensión superficial ligeramente diferente, que va a escribirse de esta forma. Así. Entonces, esta va a ser la expresión ahora del volumen sumergido, corregido, llamémosle, por el efecto de la tensión superficial. Y pregunta en qué porcentaje difieren ambos resultados. O sea, podemos llamarle a este el volumen sumergido por tensión superficial. Y finalmente, lo que nos va a pedir es que analicemos esta condición, digamos, el volumen sumergido menos el volumen sumergido considerando la tensión superficial, y comparar esto, por ejemplo, con el volumen sumergido con tensión superficial. ¿Sí? Entonces esta es una forma de dar una diferencia relativa, y si lo multiplicamos por 100 va a ser porcentual. ¿Sí? Eso es lo que nos está pidiendo, y la idea de esto es ver cuál es la incidencia que tiene la tensión superficial en el cálculo de flotación de un objeto. ¿Sí? Para ver a veces hasta qué punto es necesario llegar a tener en cuenta determinados detalles en los cálculos. ¿Sí? La idea es entonces esa, poder comparar estos dos resultados, porque a veces en física mucho de lo que importa no solo es entender todos los conceptos que están involucrados, todas las fuerzas que actúan en el sistema, sino también tener una noción de en qué regímenes son más preponderantes una fuerza que otra, porque a veces puede ocurrir que no se justifique considerar con tanto detalle algunas situaciones si esa fuerza no incide sustancialmente en el problema.